espera que cualquier tipo de compañía reaccione así. Y las expectativas que tenemos con todo tipo de servicios se elevan muchísimo. Y al final esto lo que va a marcar es una evolución de utilizar aplicaciones para hacer cosas a que surjan servicios transversales que se integren directamente en nuestra vida sin que nos demos cuenta y que al final se adapten a nosotros completamente. Y uno de las claves más importantes para que esto se adapte a nosotros es la siguiente tendencia, los datos. Y este año no queríamos hablar de Big Data, de Small Data, ni de nada de ese tipo de datos, porque ya lo sabemos todos hemos hablado de ellos y creo que a poca gente les han servido para algo. Pero lo que sí que estamos viendo es que esta vida hiperconectada que tenemos, que no para de generar datos, está haciendo que esos datos, poco a poco, más allá de darnos información, o más allá de hablar de nosotros, o más allá de poder utilizarlos para hacer spam personalizado, etcétera, etcétera, esos datos están empezando a cobrar vida. Y están empezando a cobrar vida en forma de un Google Home que aprende de ti, o están empezando a cobrar vida en forma de inteligencia artificial. Y es que es verdad que generamos una cantidad de datos con nuestra vida hiperconectada increíble. Por ejemplo, un contenido que nos gusta repetir en todas las sesiones porque refleja muy bien al final cómo los datos no son simplemente los datos, sino son los que cuentan de nosotros, es el vídeo resumen del año que hace Google simplemente basándose en lo que ha buscado la gente. No one understood what's going on. People were running everywhere. The uncertainty of Brexit, we don't know what's going to happen. We are a more divided nation than we've ever been. And an officer that was next to us, he ran toward the shots. People start screaming. Everybody gets on the floor. It's completely tragic in Syria. Let's go out and do something I ain't never do. Love does not despair. 'Cause I feel like I can do Love gives us hope that change is possible. My head is spinning and my feet off the ground when I can't stop dancing like no one's around. And yeah, I think we're gonna shine. The stars are down when they're compared to. If you take away the labels, you realize that we're far more alike than we are different. And close their eyes. We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. We don't have to try. There's a power that flies us gonna light the sky. Love is 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 love cannot be killed or swept aside. Now fill the world with music, love, and pride. Light the sky. Pues esto es lo que buscamos, que es lo que dice de nosotros. Y también otra cosa que habla mucho de nosotros, por ejemplo, es la música que escuchamos en Spotify. Y de ahí, de los datos de Spotify, el año pasado os hablábamos de cómo es una de las compañías que más ha invertido en sistemas de gestión de datos y en algoritmos para entender qué significan estos datos y construir a partir de ahí, con todas las playlists de descubrimiento semanal, que no sé cómo lo hacen, pero siempre aciertan y te descubren música de verdad que te va a gustar, o sea, es un canteo. Pero también sirve para eso, para incluso hacer comunicación y hablar de nosotros. Por ejemplo, querida persona que puso la canción de Sorry 42 veces en el día de San Valentín. ¿Qué te han hecho? Y esa fue una de las campañas más notorias que ha hecho Spotify durante los últimos años. Simplemente era eso, ponían en contexto los simples datos de qué hacía la gente con su aplicación y le daba esa capa de qué significa esto, porque el simple dato de una persona que ha puesto 42 veces una canción no significa nada, pero si lo pones en contexto cobra un significado completamente diferente. Y bueno, más allá de esto, volvemos a lo que decíamos antes, de los datos cobran vida pero de forma literal. Y ya esto empieza a tener un impacto. Como os decía, los estadounidenses empiezan a utilizar mucho estos servicios de asistentes personales y demás. Y ya de hecho el 60% de los millennials
dicen que preferirían hablar con un chatbot que con un humano cuando tienen que resolver problemas sobre la compra online. Esto es lo mismo que el fenómeno, viene muy relacionado con el fenómeno del subrooming. Yo prefiero ir a la tienda pero que no me moleste nadie, yo me voy con mi móvil, yo comparo precios y encima luego me vuelvo a casa y lo compro en Amazon. Y esto se está aplicando a gran cantidad de sectores, desde un museo en Argentina que ha convertido a un chatbot en su guía del museo, que además así puede reaccionar directamente a las diferentes preguntas que tenga cada persona y no tiene una audioguía estándar que pesa 5 kilos con la que tienes que ir colgada así como si estuvieses hablando con un teléfono en los años 90. O por ejemplo Lily. Lily es un chatbot inteligente que hace de personal shopper y además hace de personal shopper cuando tú quieras, como quieras, se adapta al sentimiento que tú tienes sobre tu cuerpo, o sea, no simplemente a cuál es la forma de tu cuerpo, sino cómo te sientes tú sobre él, y a partir de eso compara entre cientos de tiendas, elige la ropa que mejor te sentaría y además te dice por qué te quedaría bien, por qué no te quedaría bien, y además se encarga de gestionarlo todo. Ella te hace el pedido, ella lo chequea con tu calendario para ver cuándo vas a estar disponible para recibirlo y ella se encarga básicamente de todo, para hacer las devoluciones si al final no te gusta. Y ante este fenómeno lo que está ocurriendo es que ya el 60% de los consumidores de Estados Unidos creen que esta utilización de los robots o de la inteligencia artificial que está empezando a florecer va a llevar a que en los próximos 10 años tengan menos trabajo. Y por ejemplo, uno de los sectores que más está trabajando en estos chatbots y en estos asistentes virtuales es la banca. Hay cientos de proyectos que están tratando de quitar todas las gestiones más sencillas que podrías hacer directamente con un chatbot o con un servicio personalizado para que no tengas que ir a la sucursal. O sea, esto ya es un paso más allá de no, bueno, yo me lo gestiono con la aplicación, no. Es que va a haber un chatbot que lo va a hacer por ti y no vas a tener que hablar con un gestor de banco nunca más, que eso mucha gente le hace bastante ilusión. Y luego, más allá de eso, ya si nos ponemos a pensar en un sentido más profundo sobre la inteligencia artificial, qué significa y qué implica, este dato es bastante interesante y no es broma, o sea, es un dato real. Entre los experimentos que está haciendo Microsoft con inteligencia artificial, uno que hicieron fue dejar a su proyecto libre en redes sociales, aprendiendo sobre qué decía la gente en redes sociales, cómo hablaban, y lo dejaron ahí suelto para que empezase a hablar a él. Después de 24 horas empezó a hacer comentarios antisemitas, se volvió racista y se volvió loco y dijo que se quería suicidar. Una inteligencia artificial. Ahí lo dejo. O por ejemplo, otro proyecto que hicieron para ver cómo este proyecto entendía las emociones humanas, pues después de leer 11.000 novelas y analizarlas, para entender cómo afectan las emociones al ser humano y cómo se reflejan en lo que crean, empezó a escribir poesía macabra y triste, y es lo único que escribe ahora. De hecho, lo podéis leer, lo vamos a dejar colgado en la web, y este es uno de sus poemas, en los que habla de no hay nadie más en el mundo, no hay nadie más a la vista, él debía estar conmigo, yo debía estar con él, tuve que hacerlo, quise matarlo. Comencé a llorar. Esto es lo que escribe una inteligencia artificial sobre las emociones humanas. También. Pero bueno, poniéndolo en otro tono, también hay proyectos muy interesantes que se están utilizando incluso para crear cultura. Y es como un caso así, es el ejemplo de ING en Ámsterdam, que tiene un patrocinio bastante fuerte en el tema de las artes y la cultura, y para reflejar los avances que están haciendo en tecnología de análisis de datos y en tecnología de inteligencia artificial, en vez de simplemente aplicarlo a su negocio, lo aplicaron a este patrocinio. Hicieron este proyecto. Well, a new painting in the style of Rembrandt has been unveiled in Amsterdam, painted nearly 4 centuries after the famous Dutch artist's death. It took over 2 years, and it does look remarkably like the real thing. The next Rembrandt brings back to life one of the greatest masters. Only this time, data is the painter, and technology, the brush. Together with experts from various fields, over 160,000 fragments from all of Rembrandt's 346 paintings were analyzed.
using 3D scans and digital files, upscaled by a deep learning algorithm. Facial recognition software was designed to understand Rembrandt's style and generate new facial features, which were assembled based on his use of geometric proportions. Finally, using a height map to mimic Rembrandt's brushstrokes, the painting was brought to life through an advanced 3D printer that printed 13 layers of paint-based ink. And so, 347 years after his death, a new Rembrandt painting made from zeros and ones emerged, unveiled and exhibited in Amsterdam. On nextrembrandt.com, people could dive deeper into the process of creating the digital painting. The launch video helped spark a global social conversation about where data and technology can take us. Nieuw schilderij van Rembrandt. Just from a data standpoint. Numérique, il a pris forme à Amsterdam. Rembrandt makes it A number of organizations took a seemingly impossible task. 148 billion It pixels. looks precisely like a Rembrandt portrait. The world was buzzing, with all the leading news channels and blogs reporting about the fading boundaries between technology and humanity. Almost 100 million people joined the conversation about ING's innovation defying imagination. The next Rembrandt. What's next? La verdad es que pone casi los pelos de punta. Y sobre todo, al final, esto lo que hace es que pone sobre la mesa una conversación sobre si lo crea una máquina es arte, si lo crea una inteligencia artificial realmente está creando, porque se trata de verdad de un nuevo cuadro, no se trataba simplemente de coger lo que ya estaba hecho y simplemente replicarlo, era aprender sobre eso para crear algo nuevo. Y que se parezca a un cuadro de Rembrandt da bastante cosilla, pero súper interesante. O por ejemplo, los chatbots no tienen solamente, todos los que hemos visto antes, están muy enfocados a servicios, pero incluso pueden servir para jugar con las marcas y para ser creativos con ellos. Y por ejemplo, este es el caso de cómo, para hablar del lanzamiento de la serie Le Jean Pop en Francia, que si alguno lo habéis visto lo vais a entender bastante bien, trabajaron con Watson, la inteligencia artificial de IBM, para crear esta campaña. There's a new Pope in town, His Holiness Pius XIII, and he has his own series on Canal Plus, The Young Pope. Different, unconventional, iconoclast. He decided to show the world how modern he is, not by shouting it from the balcony of the Vatican, but rather on social networks, by addressing in particular the millions of sinners to be found there, and by replying to each of their posts in real time with witty answers and quoting only the Bible. Steven, just shut up and go fuck yourself. Love each other in the same way that I have loved you. John 15:12. Trump just called Clinton a nasty woman. Bitch seems more appropriate. Avoid all perverse talk. Stay away from corrupt speech. Proverbs 4:24. But since this man is not a god, just a pope, and since he has to answer millions of people, we gave him a digital aid in the form of an artificial intelligence, shaped in his image, powered by IBM Watson, and baptized Amen. It knows the 39,000 verses of the Bible as well as he does, thinks like him, and is as compassionate and humorous as he is. Freshly arrived pizza. Time to feast. But when you give a feast, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. Luke 14:13. Flagrant foul on Ronaldo. Is the referee fucking blind? Be silent, and I will teach you wisdom. John 33:33. Just ran 10 kilometers in 50 minutes. Who's the best, losers? Do not keep talking so proudly, or let your mouth speak such arrogance. Samuel 2:3. Practical when you're dealing with millions of people. 1 million replies generated by our artificial intelligence. 4 million people reached. The best launch for a series in France. Not bad, right? Vanity of vanities, all is vanity. Ecclesiastes 12:8. Y aquí lo interesante es, más allá de hablar de Big Data, que ya estamos todos hartos de hablar de ello y a pocos nos ha servido para mucho, sí que es interesante ver cómo al final con estos datos podemos crear mucho más allá de los simples números. Podemos crear valor como marcas, podemos crear valor y utilidad para los usuarios,
o incluso podemos empezar a ser creativos con cómo manejamos estos datos y cómo manejamos estas inteligencias artificiales, estos chatbots y demás. Porque aunque parezca que es algo súper del futuro, que es algo que lleva muy poco tiempo, como últimamente la tecnología avanza de manera exponencial, ya se puede empezar a jugar con estas cosas y empezar a crear cositas de forma bastante fácil. La siguiente tendencia nos gusta mucho este año y creemos que es una que además vamos a ir desarrollando y vamos a ir evolucionando mucho a lo largo del año, así que no os la perdáis, porque como decíamos antes, todas estas tendencias están en beta y vamos a seguir escribiendo sobre ellas y vamos a seguir buscando nuevas cosas. Es Unreality. Llevamos muchos años hablando de que el mundo digital y el mundo físico al final son el mismo, aunque mucha gente se empeñe en separarlos, pero más allá de eso, es que cada vez se están entrelazando más y las cosas digitales tienen un impacto en lo físico, las cosas físicas tienen un impacto en lo digital y se están desdibujando completamente las fronteras. Y un ejemplo de esto es cómo en redes sociales ya no simplemente reflejamos nuestra vida o simplemente vemos qué está posteando otra gente, sino que con la evolución de la era de los filtros a la era de los contenidos en directo y los contenidos que, por ejemplo, ahora que estamos retransmitiendo en Facebook Live y demás, esto va sin filtro, esto va sin editar y si yo digo ahora alguna burrada, es una burrada que se queda ahí y está dicha y está ahí delante de todo. Y está cambiando mucho cómo impacta esta comunicación en social media al mundo real. Está impactando mucho a cómo, si la gente está haciendo esto en su vida personal, a cómo las marcas tienen que reaccionar a esto. La gente espera que las marcas entonces sean más honestas, que sean más reales, que sean capaces de equivocarse y de reaccionar a todo esto. Porque está cambiando cómo nosotros mismos vivimos nuestra vida cuando metemos en toda la costelera el mundo social. Y es verdad que todo esto configura como una nueva noción de qué es la realidad y qué no, que todavía, yo creo que todavía es complicado definir qué es y qué no es, pero que estamos seguros que va a seguir construyéndose y va a ser bastante interesante durante los próximos meses y los próximos años. Y uno de los grandes ejemplos de los que todos hemos oído hablar últimamente fue el fenómeno de las noticias falsas en Facebook y cómo estos contenidos falsos, que la gente directamente no filtraba y daba por reales simplemente porque estaban ahí, acabaron afectando incluso a las elecciones de Estados Unidos. Y muy relacionado con eso está un caso, que es un caso que sale de la política y sale de la realidad, que viene de cómo no simplemente el mundo digital, sino el mundo de la ficción se entrelaza con el mundo real. Y es el caso de cómo Netflix presentó la última temporada de House of Cards. It was time to launch the new season of the Netflix political thriller, House of Cards. But how do you get the world talking about a fictional president when real presidential candidates were making all the noise? I don't know what I said. I'm really rich. The Republican showdown shattering records, 24 million Americans tuning in. You start by hijacking the highest-rated political debate in American history. A moment during a break in the Republican debate last night. Yeah, a campaign ad snuck its way into the commercial lineup and it was quite a surprise. Let's have a look. It's a new day in America. Today, more people will go to work, return home to their families, and sleep more soundly than ever before. All because one man refuses to settle, putting people before politics and honesty before agendas. That man is Frank Underwood. America, I'm only getting started. I'm Frank Underwood, and I approve this message. FU 2016 instantly became the top trending topic during the Republican debate. Now, there was a 30-second presidential commercial that ran last night. One hopeful candidate proclaimed it's a new day. The fictional character is more popular than the real candidates. And the real candidates should be grateful Frank Underwood can't get in the race because the fake campaign he has going on is pretty awesome. And it looks like we have a contender. It is clear who he is our next president waiting for. On Underwood's site, voters found a more revealing look into his campaign and could show their support by saying F you to any issue facing America today. Fans could even show support for the campaign with FU swag.
and visit his real campaign headquarters during the presidential primaries in South Carolina. And the campaign as a whole has received over 6.6 billion media impressions to date, all resulting in one of the most talked about launches in Netflix history. Es muy heavy que en el debate republicano para la carrera de la presidencia de Estados Unidos del candidato del que más se hablase fuese de Frank Underwood. Esto es real, es una locura. O por ejemplo, una de las aplicaciones que más hype ha tenido en los últimos años, que parece que ahora está desaparecido, pero veíamos los datos y lo sigue utilizando muchísima más gente de la que dice que lo está utilizando, que es Pokémon GO. Y al final, una aplicación que ibas por el mundo real cazando bichitos virtuales, como esto lo puedes convertir en algo de utilidad y en algo que al final tenga un impacto más allá de ser un simple videojuego. Y en Reino Unido, donde tiene un activismo bastante fuerte sobre las personas desaparecidas, hicieron esto. Pokemon Go everywhere these days. Pokemon Go has become one of the hottest mobile apps of all time. Someone goes missing in the UK every 3 minutes, and 2/3 of those are young people under 18, 140,000 people a year. Pokemon Go is an amazing phenomenon that's really captured the public's imagination. And while people are playing it, they can also be looking for vulnerable, high-risk missing people and helping us to reach out to more. Y de eso a ejemplos un poco más diferentes, como Infinity House, que es un retiro virtual, es como una especie de spa de salud mental y de bienestar, que no existe en realidad. Es simplemente un espacio de realidad virtual en el que tú desde tu casa, con unas gafas de realidad virtual, por ejemplo, puedes darte tratamientos de bienestar, tratamientos de relajación, o incluso tratar problemas psicológicos o problemas de fobias desde tu casa. Y hay mucha gente que lo está utilizando. Parece futurista, pero es verdad, podéis entrar en su web y es una organización que colabora con el gobierno directamente de Reino Unido. Y al final, esto que hablábamos de cómo el mundo digital tiene un efecto real, también lo podemos ver al revés. Una de las campañas que más nos ha gustado durante el año pasado, que habla de cómo vivimos la vida del resto de personas a través de redes sociales y cómo esto al final afecta a nuestra propia vida, es la campaña que hizo Addictail durante el año pasado. Lanzaron un perfil que se convirtió en influencer de la nada, pero tenía una peculiaridad que la gente tardó un poco en darse cuenta, que esto habla mucho de cómo somos y en qué nos fijamos y de qué cosas se trabajan o no en Instagram. En absolutamente todas las fotos aparecía con una copa, con una cerveza, con una botella de alcohol. Al final era una campaña para reflejar cómo muchas veces, sobre todo en este tipo de redes en las que compartimos absolutamente todo, estas cosas pasan desapercibidas. Todavía no sabemos el impacto que tuvo a nivel real y tal, porque es una campaña bastante nueva, pero la verdad es que todo apuntaba a que funcionó bastante bien.
Bueno, lo que hablábamos, cuando todos estos mundos que parecen diferentes se entrelazan más que nunca y son todos unos, tenemos que cambiar también la forma en la que desde las marcas afrontamos comunicar en digital, comunicar en redes sociales, cuando al final estamos hablando de la gente que vive una vida, no vive 5 vidas diferentes, y en el que al final todas estas cosas afectan y en los que vamos saltando de un plano a otro completamente. Y sobre todo porque al final las tendencias de cómo vivimos nuestra vida en estos otros mundos, si lo reducimos todo, configura y cambia las expectativas que tenemos a la hora de comunicar con las marcas. Por ejemplo, lo que decíamos antes, después de toda esta tendencia de los vídeos en directo, Snapchat, sin filtros, etcétera, etcétera, cosas que desaparecen y demás, imaginar cómo eso cambia las expectativas que tienes cuando tú hablas con una marca en redes sociales. No te esperas que tenga todos estos filtros, por así decirlo, conceptuales, y esperas marcas más honestas, marcas más transparentes y marcas que de verdad se comporten de una forma más humana y más real. Y otra tendencia que nos gusta bastante, que llevábamos trabajando alrededor de ella bastante tiempo, es la del rol de las marcas como agentes culturales, que creemos que cada vez más se está convirtiendo en una realidad, porque hablábamos de ello, pero luego nos costaba muchísimo encontrar ejemplos de marcas que realmente lo estuviesen haciendo. Pero parece que cada vez más está convirtiéndose en una realidad las marcas que más allá de simplemente hacer marketing o marketing más entretenido, están de verdad convirtiéndose en prácticamente industrias del entretenimiento. Por ejemplo, pensar en Adidas Originals. ¿Es una marca de lifestyle o es una marca de entretenimiento o qué es? Las barreras se desdibujan mucho. Y es verdad que en un contexto como el actual, en el que cada vez consumimos más contenido, estamos más expuestos a este tipo de contenidos de entretenimiento y la cultura está tan al alcance de todos y es tan fácil acceder a ella, la gente está vacunada y huye de la publicidad, básicamente. Y sobre todo las generaciones más jóvenes que están expuestas a toda esta sobredosis de información y de contenidos y demás. El 84% de los millennials no confían en los mensajes y los valores que le llegan por la publicidad más tradicional. Y ante esto vemos marcas que lo adaptan de formas diferentes. Desde el último caso de Heinz, que finalmente, 50 años después, aprobó la campaña que le presentó Don Draper en la serie de Mad Men, y la han convertido en una campaña real con David, su agencia actual, y es una campaña de exterior real, que no es un trucho y que han tenido en los edificios de Estados Unidos, por ejemplo en la ciudad de Chicago, hasta cómo podemos liderar, o sea, no simplemente la creación de contenido cultural, sino un discurso cultural. Y una campaña que nos gusta también mucho es la última que hizo Samsung en los Oscars. Imaginaros, los Oscars, la academia, los académicos, al final el evento más oficial sobre qué es la cultura y qué es el entretenimiento en Estados Unidos. Y ahí Samsung, el mensaje que lanza es este. Allow me to introduce the rest of us. We're the makers, the directors, and the creators of this generation. We don't have big award shows or huge budgets or fancy cameras, but what we do have are our phones and duct tape and parking lots and guts. And we have ideas we need to share. We know it's not the size of the production that matters, it's what you make. We don't create because we have to, we create because we love to. And we've captured billions of moments from different angles, for different reasons, for millions of viewers, but with one thing in common. When we're told that we can't, we all have the same answer. Watch me. Thank you. Brutal. O sea, en ese contexto y en ese escenario, lo que haces es cambiar el framework de tu producto de no estoy haciendo tecnología, no estoy haciendo móviles, lo que estoy haciendo es darle el poder a toda la generación de creadores de cultura que son los que realmente están creando cultura relevante para la gente hoy. Seguir con vuestros premios y seguir con vuestras cosas, que es verdad que sigue siendo interesante, pero lo que de verdad está cambiando el mundo es esta gente. Y aquí de repente Samsung se coloca como marca en un sitio completamente diferente. O por ejemplo,
Otro modo de trabajar esto es moviendo, o por así decirlo, secuestrando un movimiento cultural y después creando contenido alrededor de esto. Es, por ejemplo, el caso de Taco Emoji Engine, que también está muy relacionado con lo que hablábamos antes de los datos y los chatbots y demás. Y esto fue lo que hicieron después de movilizar